Listo. Entonces vamos a ver primero inflación. Entonces, vamos a ver qué es la inflación. Entonces, la inflación es sencillo de definir. La inflación no es más que el aumento sostenido de los precios durante un tiempo. Bueno, no solo de los precios de qué, pues de los bienes o de los servicios en una economía. Normalmente es durante un tiempo. ¿Y esto qué significa? Pues esto lo que significa es que con el tiempo el dinero pierde el valor porque ustedes pueden comprar menos cosas. Es eso lo que sencillamente significa eh, esto de inflación. Vamos a buscar acá una imagen y vamos a ponerla acá. Entonces, ¿qué es inflación? Entonces, la inflación es el aumento generalizado de los precios. ¿De qué? De bienes, de servicios. Y esto lo que significa es que ustedes con el tiempo pueden comprar menos cosas. Con el mismo dinero que ustedes se ganaban, compran muchísimas menos cosas. Pero la inflación tiene unos fenómenos, por acá, la inflación tiene unos fenómenos o unas consecuencias que pueden surgir a raíz de esto. Y son varios. Y hay unos fenómenos inflacionarios como uno que se llama deflación. ¿Han escuchado algo alguna vez esto de deflación? Pongamos que es de Japón justamente. ¿Han escuchado? ¿Lo han escuchado alguna vez este fenómeno? No, Deflación. señor. No, profe, ni idea. ¿Nunca han escuchado de deflación? Bueno, deflación sucede, esto es cuando los precios de los productos bajan. Eso es sencillamente la deflación. Es cuando los precios de los productos bajan durante qué? Pues durante un periodo, normalmente, miren, si ustedes ven en como en esa imagen que nosotros tenemos ahí, esta imagen que está acá, la deflación o la economía no se mueve de manera recta, la economía se mueve de esta manera, ¿sí ven? No es constante. Normalmente, si ustedes ven estos fenómenos, suceden en un periodo de tiempo, pero después disminuyen. Pero ustedes ven acá dice la inflación de Japón. Resulta que Japón es uno de los países con niveles de deflación más constantes durante un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, dice que es cuando los precios de los productos y servicios bajan continuamente. Y nosotros diríamos, pues eso es maravilloso porque las cosas son más baratas. Pero no es así. ¿O sí? ¿Qué piensan? Esto normalmente ocurre, para que ustedes lo entiendan, este fenómeno ocurre porque la gente compra menos. Eso es lo que pasa, eso es lo que está pasando acá. La gente está comprando menos. Entonces lo que pasa es que las empresas reducen los precios para poder vender, para poder sostenerse con el tiempo. Y esto puede ser por varias cosas. Una puede ser que hay menos dinero circulando o porque hay demasiados productos y poca demanda. Cuando hablamos de poca demanda, estamos hablando de poca gente para comprar estos productos. Eso es lo que estamos nosotros diciendo acá, ¿sí? Por ejemplo, si el pan costaba, vamos a poner $2, en el paso del tiempo, al otro mes, por ejemplo, va a empezar a costar $1.80. Y después para poder seguir compitiendo, para ser competitivo, las empresas va a costar $1.50. Y esto sonaría bien, ¿no? Sonaría maravilloso, pero no es así de sencillo. Y esto es muy malo, porque eso quiere decir que las empresas ganan menos, despiden más empleados y la economía pues está desestimulada. Y esto es lo que sucede con este fenómeno que llamamos deflación. Entonces no es tan bueno, ¿cierto? Normalmente esta deflación es cuando vemos, pues es un fenómeno que va disminuyendo la inflación, pero cuando estamos por debajo de un 2%, quiere decir que la economía no ha crecido nada.
y al contrario, están en unos niveles muy, muy bajos. ¿Sí? Por otro lado, tenemos otro fenómeno inflacionario, y este fenómeno inflacionario se llama hiperinflación. Este sí lo hemos escuchado, imposible si no, ¿cierto? Este sí lo hemos escuchado. Vamos a poner acá un billete, a ver, puede ser un billete de Argentina, de Perú también es un buen caso. Claro que muchos de los que están acá son muy jóvenes y no entenderían que Perú ha cambiado su billete un par de veces y le ha quitado un cero. Vamos a dejar este de 1990, este billete, y es la inflación que tuvo Perú en esa época. Que miren este billete, ¿de cuánto en este billete acá? De 1.000.000. Ahora se llama el nuevo sol, ¿no? Si ustedes veían ahora el precio, la moneda peruana se llama el nuevo sol, pero acá se llamaba, ¿qué? Intis. Entonces, bueno, este fenómeno hiperinflación es cuando los precios suben tan rápido que el dinero pierde su valor en cuestión de días. Ahí dicen inclusive horas. ¿Cuándo sucede esto? Ustedes conocemos casos muy claros de nuestros vecinos del noreste y nuestros vecinos del sur, ¿cierto? Argentina, Venezuela. ¿Habían escuchado de hiperinflación o tampoco? ¿Sí? Acá suceden, también pueden haber o sea, varios por qué. Y uno de esos por qué es el más importante y que casi siempre es el factor común que sucede para que haya una hiperinflación, es porque se imprimen muchos billetes, perdón. Y entonces los gobiernos lo que hacen es imprimir dinero sin un respaldo de la economía, como hace, por ejemplo, Estados Unidos, que Estados Unidos imprime dinero, pero respaldado por su gran economía. Además, acá tenemos algo y es el contraste de que el dinero que es, el dinero fiat, que es el dinero que nosotros manejamos hoy en día, es la confianza que hay en nuestro gobierno. Cuando se genera una desconfianza, o sea, ustedes, por ejemplo, que están en Colombia, ¿por qué confían en los pesos colombianos? Porque ustedes confían en el gobierno, en lo que les dice el gobierno y en la economía del gobierno, ¿sí? Es como si yo creara un papelito, lo escribiera y dijera nombre de Fabián Cabrera, por decir, y era, vea, este es un vale pagadero, no sé, por 1.000.000 de pesos, y dice Fabián Cabrera, y ustedes confían en mí, en mi firma. Y eso es lo que nosotros hacemos creyendo en la moneda, en el peso colombiano, es creyendo en nuestro gobierno. Pero, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, en el punto de que tenemos una hiperinflación. Pues sucede que se genera una desconfianza en la moneda. Y esto normalmente es porque depende mucho del gobierno de turno. En el caso del gobierno de turno de Colombia hoy en día, que es Petro, pues genera mucha desconfianza para la empresa privada y esto puede generar un poquito de desconfianza en la moneda y poca inversión. Entonces, estos dos fenómenos son importantes. La impresión de dinero, impresión de papel moneda o de billetes del país y la desconfianza en la moneda. ¿Sí? Muy sencillo. Un café, vamos a decir, el café otra vez, vamos con los $2. Pero esta vez, en vez de disminuir, lo que sucede es que aumenta. Puede ser que, vamos a decir, que valía $2 y ahora un café vale $5. Tenemos un problema, ¿cierto? Porque es que nuestro salario sigue siendo el mismo, pero las cosas nos empiezan a valer más. Entonces, el dinero empieza a perder ese valor y la gente ya no puede empezar a comprar lo que necesita. Y acá hay otros fenómenos también importantes, entonces empieza el desempleo. ¿Sí? Casi siempre el factor común, deflación, hiperinflación, es desempleo y tengámoslo en cuenta para las siguientes clases que vamos a hablar. Pero acá también hay algo importante, la mano del gobierno.
Y en la mano del gobierno en esto se llama la política fiscal. Pero antes de hablar de política fiscal, tenemos que hablar de otro fenómeno importante que sucede acá, otro fenómeno inflacionario, y es la estanflación. Vamos a ver si... Profe, no entendí. Ya te explico al final cada uno de esos de nuevo, ¿listo? Listo. Entonces acá, me salió uno maravilloso, la crisis del petróleo. Ahí fue la primera vez que se vio el fenómeno inflacionario que llamaron estanflación. Y esta estanflación es una combinación de tres problemas importantes. Y la primera es la economía no crece, está estancada la economía, como en Colombia en el 2023, el año pasado, que creció 0.6%. La economía no crece, decrece. Hay inflación, quiere decir que hay niveles inflacionarios elevados del 7, 8, 9%, arriba del 10%. O sea, los precios van subiendo. No es una hiperinflación, ¿sí? Que los precios suben de 2, por ejemplo, de $2 a $20, ¿no? Suben de 2 a 2.50, a $3, ¿sí? Hay inflación. Y aumenta el desempleo. Entonces, es importante entender y acá me salía la crisis del petróleo porque fue la primera vez que se vio ese fenómeno inflacionario de estanflación, este fenómeno estanflación, y acá hay problemas, y esto ocurre principalmente porque hay problemas externos. Normalmente no tiene que ver mucho con el país, pero hay problemas externos. Por ejemplo, en la crisis del petróleo, es porque los miembros de la OPEP deciden subir hasta 4 veces, o bueno, retienen petróleo y esto hace que el petróleo suba hasta 4 veces su valor. O políticas económicas del país o políticas ineficientes del mismo país, eso puede generar este fenómeno inflacionario que llamamos estanflación. Y un ejemplo muy sencillo es que los precios de la gasolina, por ejemplo, eso fue en 1973, el fenómeno de estanflación que se dio por primera vez en 1973, y esto fue generado por el fenómeno de la guerra del Yom Kippur. Y esto lo que sucede es que los precios de la gasolina suben mucho. Entonces la gente empieza a gastar menos en otras cosas, pero sigue gastando en gasolina, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es necesaria para poder transportarse e ir a su trabajo. Entonces las empresas empiezan a producir menos, acá pasa algo y es que se pierden empleos y la consecuencia de esto es muy sencilla. Y es que es muy difícil de manejar porque las soluciones para este problema empeoran otros y además muchas veces no depende del mismo país. Porque acá surge un fenómeno y es un fenómeno, bueno, digamos que la solución de cada uno de estos países y es una política monetaria. Vamos a ir a esta publicación y vamos a poner una política monetaria. Y por ejemplo, en este caso, tendrían que generar una política monetaria expansiva, que sería la de las políticas monetarias son las que emplea el gobierno y en el caso de Colombia sería el Banco Central, que ese Banco Central en Colombia se llama el Banco de la República. Y este banco tendría acá que hacer que para estimular la economía tendría que bajar las tasas de interés. Esto tendría que hacer el banco acá, ¿cierto? Como política monetaria. Bajar las tasas de interés. En el caso contrario, en el caso de la hiperinflación, tendría que subir las tasas de interés. ¿Han visto que dicen el Banco de la República subió, bajó las tasas de interés? ¿Sí? Política. Y esto lo que hace es que cuando baja las tasas de interés, lo que está haciendo es, pongámoslo en palabras coloquiales, bajar el valor de dinero, disminuir el valor de dinero. Entonces ustedes pueden comprar más cosas, ¿cierto? Si está más barato, si la tasa de interés era del 10% efectivo anual, ahora es del 1% efectivo anual, pues para mí es más fácil mentalmente decir, pues voy a comprar ese celular que quiero a 20 cuotas, a 24 cuotas, y solo voy a pagar el 1%, que no es nada. A la final la depreciación del dinero me va a dar valor a mi gasto, ¿cierto? Mentalmente. Y acá
cuando hay hiperinflación, la economía está sobreestimulada, pues lo que tenemos que hacer es subir las tasas de interés, o sea, volver costoso el dinero para que la gente no gaste tanto, para que la gente no gaste tanto y así desestimular la economía. Y eso son las políticas monetarias de los gobiernos, pero en este caso es difícil. Y es difícil por lo que les digo, porque muchas veces los problemas económicos son externos, como sucedió en el 1973, la crisis del petróleo, que vino de los países que representan la OPEP. ¿La OPEP qué es? Son los países que exportadores, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hay otro fenómeno y ese fenómeno se empezó a dar en este año y mentiras, desde el año pasado. Y ese fenómeno se llama reduflación. ¿Listo? ¿Qué es eso de reduflación? Ay, no encontré nada. Ah, pero yo tengo una imagen. Acá, pues así la tengo yo de mí. Acá, esperen, yo la cargo. Imágenes. ¿Dónde está? Esperen un segundito. Busco acá. Ya tengo acá. Este me gusta a mí. Entonces, este fenómeno ustedes ven acá. ¿Y qué es esto? Es cuando los productos mantienen su precio, pero el tamaño, cantidad se reduce. Esto es lo que pasa acá. Acá, lo pongo acá para que sea más grande, listo. ¿Sí? Entonces, este fenómeno lo empezamos a ver en los años, desde el 2022. No sé si ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, un paquete de papas fritas que pesaba 200 gramos, paquetes de papas fritas que pesaban 200 gramos, costaba $2, por poner un ejemplo. Pero ahora pesa solo 180 gramos. Vale los mismos $2, pero pesa solo 180 gramos. Esto empezó a suceder y como vemos, por ejemplo, aquí en la imagen que les muestro acá, esta imagen, este pan costaba para hacer sándwiches, vamos a suponer que costaba los $2 y pesaba 470 gramos. Nosotros no nos damos cuenta porque vale los mismos $2, pero ya no pesa 470 gramos, sino pesa 450, 430 gramos. No nos empezamos a dar cuenta mucho de estos fenómenos, perdón. No nos empezamos a dar cuenta mucho de estos fenómenos, a menos de que nosotros seamos personas detallistas y veamos, oiga, le bajaron 10 gramos a esto, ¿cierto? ¿O alguna vez se dieron cuenta ustedes que este fenómeno se empezó a dar con todos los productos? ¿No? A menos de que ustedes tengan una tienda o tengan una panadería, tengan un almacén, pues se van a dar cuenta de esto. Y la consecuencia de esto, lo que sucede es que los consumidores terminan pagando más por menos. Es así de sencillo. Y lo mejor de todo, o lo peor de todo, es sin darse cuenta. Porque estoy seguro que ahora que les conté, les estoy contando estos fenómenos, ustedes se van a dar cuenta, venga, claro que sí, ahora estoy viendo más poquito en mis papas o en mi atún, ¿sí? Ya les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes, ¿listo? Ya termino acá, ya les doy la palabra. Se van a decir, claro. Entonces, oiga, la reduflación es un fenómeno súper importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar productos, ¿sí? ¿Listo? Entonces, eso es muy, muy, muy rápido. Entonces, para hacer un resumen rapidísimo, a ver, deflación, los precios bajan. Hiperinflación, los precios suben descontroladamente. Estanflación, precios altos, economía estancada, desempleo. Y la reduflación, ¿qué es? Pagamos lo mismo, pero nos dan menos. Y eso es lo que se genera acá, ¿listo? Y acá nosotros entonces tenemos, lo publicamos acá, que en estos 4 fenómenos tenemos casi siempre el factor común es el desempleo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender también, porque el desempleo no solo intentámoslo como, no, hay desempleo ya, no, pero entendamos cómo se calcula. Hay una población activa, hay una población adulta, ¿cierto? O una inactiva.
Tenemos que calcularlo con una población total. ¿Esa población total qué es? No es la población total de un país, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la población adulta de ese país. Entonces, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, acá ya sabemos, entonces, ¿qué es la inflación? Sencillo. La inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Entonces, es importante que entendamos estos fenómenos que se están dando para poder entender la inflación. ¿Listo? Entonces, ya les doy la palabra. Acá, perdónenme un segundito.